El sistema político en México ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo. En el territorio mexicano se ha pasado de cacicazgos a virreinatos, hemos tenido reyes, virreyes y hasta emperadores. Pero al final de una gran lucha, logramos consolidarnos como un estado libre, soberano y autónomo. Es ahí donde nace nuestro nacionalismo mexicano, donde empezamos a generar una identidad como país, pero esto no pudo ser posible si las ideas liberales de los grandes pensadores de Europa no hubieran llegado a la entonces Nueva España. Este pensamiento moderno empieza a crear la idea de que la verdadera soberanía está en el pueblo, no en sus gobernantes. Se creó una sensación de pertenencia donde los criollos mexicanos rezagados se creían menos españoles y más americanos cada vez. Ya con un sistema, podríamos decir, estable, México empieza a pensar en su organización política. Somos una república, de eso no hay duda. Pero, ¿quién va a administrar la república? Y con ello, el miedo de no estar cometiendo el mismo error nuevamente. Empieza a surgir la idea de que una república federada tal vez sería lo mejor, y con ello empieza una nueva lucha, una de ideas. Se crean tres bandos, los borbonistas, los iturbidistas y el grupo de los liberales. El primero con la idea de que lo mejor para México era traer un monarca español. Los dos últimos, por el contrario, querían un representante mexicano. El federalismo siempre fue de gran atracción en este momento. Las ideas contra la centralización colonial estaban a flor de piel. Se pensaba que la centralización del poder solo se puede traducir en despotismo y arbitrariedad. Además, un factor innegable era el enorme territorio de nuestro país. Era prácticamente necesario desconcentrar el gobierno. De los primeros indicios del federalismo en México, podemos citar a Bocanegra, con la idea de que el propósito es guardar a las provincias una exacta igualdad y sus derechos y haciéndolas formar parte de los actos de gobierno. Es con ello que se empieza a admitir que en el carácter contractual de la Unión Nacional. Al final, las provincias se imponen y se decide que la nación mexicana es una república representativa y federal. De ahí surge el Pacto Federal de la Anáhuac, en donde por primera vez en nuestra historia se delimitan los poderes del Estado y sus atribuciones, quedando de la siguiente manera. Primero está el Congreso General. Será electo popularmente, se encargará de mantener la independencia y separación de los estados, pero a la vez vigilará el pacto federal entre los mismos, y además será el encargado de revisar lo relativo a la deuda pública. Después se encuentra el Supremo Poder Ejecutivo, quien se encargará de promulgar leyes y hacerlas circular, nombrar embajadores, y cuenta con el Senado como parte del mismo como Consejo de Estado. Al final se encuentra el Supremo Poder Judicial, quien está conformado por letrados nombrados a propuesta del Senado y quienes se encargarán de juzgar todo delito contra la Federación. Al final de cuentas, el móvil ideológico era, dicho por Montesquieu, formar una sociedad de sociedades. Ya con una federación instaurada en nuestro país, llega el momento de crecer como tal. Con la corriente positivista en auge, en donde el orden y el progreso eran esenciales, en México el principal positivista fue el ilustre campechano don Justo Sierra Méndez, quien, influenciado por Spencer, sostenía que en México no se habían adquirido los hábitos del orden y por lo tanto debía imponérseles. Con esto se obtendría el derecho a hacer lo que se quisiera sin agredir a terceros. Sierra también sostenía que era necesario que la libertad económica creciera para poder acceder a una libertad política como tal, ya que ese era el fin máximo del hombre. México ha tenido muchos cambios y matices, pero definitivamente nuestra sociedad ha aprendido de sus errores y ha crecido con ellos. Y es por ello que a principios del siglo XX el gobierno del general Díaz comenzó a tener una decadencia. Prueba de ello eran los reclamos y las censuras y el caciquismo y la falta de democracia. En 1900 se crea un grupo de liberales pertenecientes a la clase media urbana, conformada por profesionistas, periodistas, maestros y estudiantes, formando un partido liberal para exigir al presidente cumpla con los principios de la Constitución de 1857. Algunos de ellos, el anticlericalismo, la libertad de expresión, la separación de poderes, etc. De los principales detractores al régimen, los hermanos Flores Magón, Ricardo y Jesús, lograron despertar y politizar a muchos mexicanos a través de su periódico Regeneración. Después de la encomienda dada a Bernardo Reyes por Díaz en Europa, el movimiento reyista fue quien más auge le dio al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero, con grandes elementos como Venustiano Carranza.
Luego de la reelección de Díaz con Ramón Corral como segundo al mando y desde su refugio en Texas, Madero lanza un plan fechado aún en San Luis Potosí, donde convoca a la lucha armada. Aunque esto no tuvo eco en los antirreeleccionistas, sí permeó en otros perfiles y con otras exigencias, pero con el mismo fin. Es ahí donde surgen los ahora caudillos de la revolución, Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata, lo que hizo que el proceso de cambio político se convirtiera en un proceso revolucionario. Madero tenía demandas políticas y los caudillos reclamos sociales. La lucha, que culminó en 1917 con la promulgación de nuestra Constitución un 5 de febrero, uniendo así a todas las fuerzas políticas del país.